Ronald Reagan, CVN-76, es un superportaaviones de propulsión nuclear de la clase Nimitz al servicio de la Armada de los Estados Unidos. Es el noveno buque de su clase, y recibe su nombre en honor a Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos de 1981 a 1989. Fue construido en Newport News Shipbuilding en Newport News, Virginia, y fue puesto en servicio el 12 de julio de 2003. El Ronald Reagan realizó 5 despliegues en el Pacífico y Oriente Medio entre 2006 y 2011 mientras estaba destinado en la Estación Aérea Naval de North Island. En octubre de 2015, el Ronald Reagan reemplazó al George Washington como buque insignia del Carrier Strike Group 5, el único grupo de ataque de portaaviones con base en Yokosuka, Japón, como parte de la 7ª Flota de los Estados Unidos. Desde 2016 el Ronald Reagan se ha embarcado en breves patrullas anuales de verano en el Pacífico Occidental en el área de operaciones de la 7ª Flota de los Estados Unidos. El contrato para construir el Ronald Reagan fue adjudicado a Northrop Grumman Newport News Shipbuilding and Dry Dock Company en Newport News, Virginia, el 8 de diciembre de 1994, y su quilla fue colocada el 12 de febrero de 1998. El presupuesto para el barco se incrementó varias veces, y finalmente se gastaron $4.500 millones en su construcción, incluida una isla para barcos rediseñada. El Ronald Reagan fue bautizado por la esposa de Reagan, es decir, Nancy Reagan, el 4 de marzo de 2001 en Newport News Shipbuilding. La tripulación se mudó a bordo el 30 de octubre de 2002, y el barco fue puesto en servicio el 12 de julio de 2003 en la Estación Naval de Norfolk, con el capitán J.W. Wynne al mando. El vicepresidente Dick Cheney y Lynn Cheney estuvieron presentes en la ceremonia, junto con Nancy Reagan, quien dio a la tripulación del barco la primera orden tradicional como unidad activa de la Armada: tripulen el barco y denle vida. Ronald Reagan realizó su viaje inaugural el 21 de julio de 2003. El presidente Reagan, que no asistió ni al lanzamiento ni a la puesta en servicio debido a su enfermedad de Alzheimer, murió 11 meses después. Al final de los servicios funerarios, el oficial al mando del barco en ese momento, el capitán James Simmons, a petición de la señora Reagan, le entregó la bandera que cubría el ataúd del expresidente. Esta bandera en particular había ondeado sobre el Capitolio el 20 de enero de 1981, para la primera investidura de Reagan. En una fecha posterior, el capitán Simmons también le entregó a la señora Reagan la bandera que había estado ondeando sobre Ronald Reagan cuando murió el expresidente. El Ronald Reagan es el primer portaaviones y el primer buque de guerra de propulsión nuclear de cualquier tipo que lleva el nombre de un expresidente vivo. A diferencia de la mayoría de los hombres honrados mediante su inclusión en este grupo, Reagan no estuvo asociado con la Armada de los Estados Unidos, aparte de su mandato como comandante en jefe, aunque una de sus iniciativas clave en el cargo fue el programa de 600 buques de la Armada. El sello del Ronald Reagan fue diseñado íntegramente por su tripulación de bordo con la ayuda histórica de miembros del personal de la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan. El borde rojo del sello es similar al distintivo borde rojo de la vajilla de la Casa Blanca diseñada para los Reagan durante sus años en la Casa Blanca. 4 estrellas doradas representan a Reagan como el 40º presidente de los Estados Unidos, y sus 4 pilares de la libertad: libertad individual, oportunidad económica, democracia global y orgullo nacional. Paz a través de la fuerza fue un tema recurrente en la vida de Reagan en el servicio público. El portaaviones está ubicado en la costa oeste, lo que representa los 2 mandatos de Reagan como gobernador de California, y el puerto base de la Flota del Pacífico del barco. Las estelas patrióticas de las 3 aeronaves simbolizan las 3 principales operaciones militares durante la presidencia de Reagan: Operación Furia Urgente, Granada en 1983, Operación Cañón El Dorado, Libia en 1986, y Operación Mantis Religiosa, Irán en 1988. La vista del globo terráqueo simboliza la visión de Reagan de la democracia global y el centro es Estados Unidos, que representa el orgullo nacional del país. El rojo, el blanco y el azul predominan en el escudo, reflejando la bandera estadounidense. El 8 de mayo de 2004, después de 5 meses de disponibilidad posterior a las pruebas, el Ronald Reagan recibió su segunda certificación de cabina de vuelo que cubría todas las operaciones de vuelo, incluyendo lanzamiento y recuperación de aeronaves, seguridad, choque y salvamento, certificaciones de combustible y entrenamiento. El Ronald Reagan luego transitó desde la Estación Naval de Norfolk, Virginia, a través del Estrecho de Magallanes hasta su nuevo puerto base, la Estación Aérea Naval de North Island, San Diego, con el capitán James A. Simmons al mando. El escuadrón de portaaviones número 11, normalmente asignado a Nimitz, embarcó al 25% de su fuerza total para el tránsito.
Los escuadrones que hicieron el tránsito fueron el BFA-14 y el BFA-41, volando el FA-18EF Super Hornet, el BAU-117 volando el 2 FJUKIA 2000, el HS-6 volando el SH-60F Seahawk y el BRF-30 volando el C-2A Greyhound. El barco visitó Río de Janeiro, Brasil, el 5 de junio de 2004. Durante la primera noche después de la llegada, el homónimo del barco, el expresidente Reagan, murió. Una ceremonia en su honor se llevó a cabo a bordo más tarde esa noche, después de que se tocara públicamente el himno nacional de los Estados Unidos al salir de Río. El Ronald Reagan transitó el estrecho de Magallanes el 20 y 21 de junio y posteriormente visitó Valparaíso, Chile, y Callao, Perú, antes de llegar a San Diego el 23 de julio de 2004. Desde el 1 de octubre de 2004, el Ronald Reagan fue asignado al grupo de ataque de portaaviones 15. Durante un ejercicio de guerra antisubmarina en 2005, el HSWMS Gotland, prestado por la Armada sueca, logró realizar múltiples ataques simulados al Ronald Reagan sin ser detectado, lo que demostró que el submarino estaba en condiciones de hundir al portaaviones. Esto impulsó a la Armada de los Estados Unidos a extender el arrendamiento del submarino después del ejercicio, para realizar más estudios. El USS Ronald Reagan, con Terry Beecraft al mando, partió de San Diego el 4 de enero de 2006 en su despliegue inaugural realizando operaciones navales en apoyo de la Operación Libertad iraquí y la Operación Libertad duradera, así como operaciones de seguridad marítima en el Golfo Pérsico. El 28 de enero de 2006, un caza de ataque FA-18 Hornet, que intentaba aterrizar a bordo del Ronald Reagan se estrelló contra la cubierta de vuelo del barco mientras el barco estaba a unos 200 kilómetros al sureste de Brisbane, Queensland. El avión chocó contra la rampa, perdió el tercer cable y se deslizó por la borda. El piloto se eyectó de forma segura, pero el avión se perdió. Mientras estaba en Brisbane, los condensadores principales del portaaviones se obstruyeron con 860 kilos de medusas, lo que causó problemas en las salas de máquinas principales, y dificultó el enfriamiento de los reactores principales. El buque entró en el Golfo Pérsico el 22 de febrero de 2006, y regresó de su despliegue el 6 de julio de 2006. El USS Ronald Reagan y su grupo de ataque de portaaviones partieron de la isla norte, Coronado, en San Diego, el 27 de enero de 2007 en un despliegue de refuerzo no programado, hacia el Pacífico Occidental, en sustitución del portaaviones Kitty Hawk, que se encontraba desplegado en la vanguardia, mientras se sometía a mantenimiento en Japón. El 20 de abril de 2007, el Ronald Reagan y su grupo de ataque de portaaviones regresaron a Coronado. El despliegue de refuerzo formaba parte del plan de respuesta de la flota de la Armada, que proporciona a los Estados Unidos la capacidad de responder a cualquier compromiso global con fuerzas flexibles y sostenibles y la capacidad de responder rápidamente a una variedad de situaciones en poco tiempo. En enero de 2007, Ronald Reagan recibió el premio Comandante de las Fuerzas Aéreas Navales del Pacífico 2006 por su eficiencia de batalla en portaaviones de la costa oeste, el primer premio de batalla para el portaaviones. El USS Ronald Reagan regresó a la Estación Aérea Naval de North Island el 20 de abril de 2007, luego de un despliegue de 3 meses en apoyo de operaciones en el Pacífico Occidental. El 15 de diciembre de 2007, el portaaviones respondió a una llamada de socorro de un crucero frente a la costa de Baja California. Un helicóptero SH-60 transportó a un adolescente de Illinois cuyo apéndice se había roto durante un crucero mexicano al USS Ronald Reagan, donde el cirujano del barco realizó una apendicectomía de emergencia. El Ronald Reagan, con el CB-14 a bordo, partió de San Diego el 19 de mayo de 2008 para un despliegue programado de la 7ª Flota y la 5ª Flota. El USS Ronald Reagan y su grupo de ataque de portaaviones realizó operaciones de asistencia humanitaria y socorro en casos de desastre en Filipinas el 24 de junio de 2008 después de que ese país fuera devastado por el tifón Fengchen, que mató a cientos de personas en las regiones insulares centrales y la isla principal de Luzón. El tifón también volcó el ferry de pasajeros MV Princess of the Stars. Trabajando en apoyo de las Fuerzas Armadas de Filipinas, el USS Ronald Reagan y sus escoltas del Grupo de Ataque de Portaaviones 7, centraron sus esfuerzos en la isla de Panda y en las Visayas centrales. Durante 8 días, los helicópteros SH-60 Seahawk y los aviones F-2A Greyhound del USS Ronald Reagan y su Grupo de Ataque de Portaaviones ayudaron a entregar más de 235.000 kilos de arroz, agua dulce y otros suministros a áreas de Panay, a las que no se podía llegar en camión debido a las carreteras inundadas. La misión en Panay le valió a todo el grupo de ataque la medalla de servicio humanitario de la Armada.
El grupo de ataque de portaaviones llegó a la zona de la Quinta Flota de los Estados Unidos el 28 de agosto de 2008, donde realizó más de 1.150 misiones en Afganistán en apoyo de la Operación Libertad Duradera. El Ronald Reagan regresó a San Diego el 25 de noviembre de 2008. El 28 de mayo del 2009, el Ronald Reagan fue desplegado con el Carrier Airwing 14 en las áreas de responsabilidad de la Séptima y la Quinta Flota. El USS Ronald Reagan relevó al USS Dwight D. Eisenhower y su grupo de combate, y lanzó sus primeras misiones en apoyo de la Operación Libertad Duradera, el 6 de julio. El USS Ronald Reagan regresó a su puerto base el 21 de octubre después de un despliegue de 5 meses. A principios de 2010, el USS Ronald Reagan recibió el Premio S de Seguridad a Flote del Jefe de Operaciones Navales de 2009, y el Premio de la Flota del Pacífico de 2009 por eficiencia en combate. El premio fue el segundo consecutivo que recibió al USS Ronald Reagan, y el tercero en 4 años. El 19 de mayo de 2010, el astillero naval de Norfolk completó el ciclo de mantenimiento de 6 meses de disponibilidad incremental planificada, PIA, en el USS Ronald Reagan. Este proyecto PIA estuvo por debajo del presupuesto, y marcó tanto la mayor disponibilidad fuera del sitio del astillero naval de Norfolk, como el mayor paquete de trabajo del sector público jamás realizado en un portaaviones atracado en la Estación Aérea Naval de North Island, Coronado, California. Durante el periodo de mantenimiento, el Ronald Reagan recibió actualizaciones tecnológicas para su próximo despliegue y operaciones posteriores. Las renovaciones incluyeron sistemas de combate de alta tecnología y equipo de extinción de incendios, servicios de lavandería mejorados y espacios habitables del barco. Este proyecto de mantenimiento PIA fue un ejemplo del concepto un astillero en el que la Armada de los Estados Unidos moviliza su fuerza laboral en sus diversos astilleros para cumplir mejor con los requisitos de preparación de la flota, y estabilizar una base de fuerza laboral vital para la industria de defensa de los Estados Unidos. Si bien el proyecto estuvo a cargo del astillero naval de Norfolk, sus socios realizaron un trabajo importante: el astillero naval de Puget Sound y la instalación de mantenimiento intermedio, el Centro de Mantenimiento Regional del Suroeste, y Northrop Grumman Shipbuilding. Durante el periodo de mayor dotación de personal, aproximadamente 1.400 personas trabajaron en el proyecto diariamente. Esto incluye aproximadamente 625 empleados del astillero naval de Norfolk, 165 empleados del astillero naval de Puget Sound y 600 del Centro de Mantenimiento Regional del Suroeste, y Northrop Grumman Shipbuilding. El 18 de mayo de 2010, el Ronald Reagan partió de la Estación Aérea Naval de North Island para realizar pruebas en el mar. Esta fue la fase final de la PIA, y se llevó a cabo para evaluar la preparación material del portaaviones para regresar a la flota operativa. El USS Ronald Reagan llegó a la Estación Aérea Naval de North Island el 19 de mayo de 2010, después de completar su prueba en el mar de 2 días, lo que marcó el final oficial del periodo de mantenimiento PIA de 6 meses del barco. El 2 de junio de 2010, el USS Ronald Reagan, con el Carrier Airwing 14, CBW-14, partió de la Naval Air Station North Island para realizar certificaciones de la cabina de vuelo. Los escuadrones embarcados incluyeron Helicopter Anti-Submarine Squadron 4, HS-4, Marine Fighter Attack Squadron 323, BMCA 323, Strike Fighter Squadron 154, BCA 154, Strike Fighter Squadron 147, BCA 147, Strike Fighter Squadron 146, BCA 146, Airborne Early Warning Squadron 113, BAW 113, y Fleet Logistics Squadron 30, BRF 30. La certificación incluyó una evaluación completa del equipo de detención, las catapultas de vapor y el personal de la cabina de vuelo. Se evaluó la capacidad del Departamento Aéreo del USS Ronald Reagan para mantener una cabina de vuelo completamente operativa y responder a accidentes simulados. Durante el verano de 2010, el Ronald Reagan participó en el ejercicio RIMPAC, partió de la Estación Aérea Naval de North Island, California, para una evaluación de la Junta de Inspección y Encuesta el 25 de agosto de 2010, y partió de su puerto base para realizar operaciones de rutina en la costa del sur de California en preparación para su despliegue en el Pacífico Occidental, WestPac, en 2011. En noviembre de 2010, el barco proporcionó suministros de emergencia y asistencia a los pasajeros varados en el Océano Pacífico a bordo del crucero Carnival Splendor, que había perdido potencia debido a un incendio en el motor. El barco partió para un despliegue asiático el 2 de febrero de 2011. El 11 de marzo de 2011, el USS Ronald Reagan se encontraba en la región de la península de Corea para un ejercicio largamente planeado frente a Corea, pero fue redirigido hacia Japón para brindar apoyo después del masivo terremoto y tsunami de Tohoku de 2011.
El barco, estacionado frente a Sendai, sirvió como estación de reabastecimiento de combustible para la Guardia Costera japonesa, y helicópteros militares en misiones de socorro en el área. Los helicópteros de la Armada de los Estados Unidos también volaron misiones de socorro desde el portaaviones. El 13 de marzo de 2011, el barco midió 0,6 mil por hora, de brillo gamma directo de nubes a 210 kilómetros de la planta de energía nuclear de Fukushima Daiichi. Los miembros de la tripulación, luego culparon de sus cánceres al evento. El 14 de marzo de 2011, el barco se vio obligado a reubicarse para evitar una columna radiactiva de los accidentes nucleares de Fukushima 1, que había contaminado a 17 miembros de la tripulación de 3 tripulaciones de helicópteros. El 23 de marzo, la tripulación de Luz Ronald Reagan realizó una descontaminación radiológica fregando cualquier superficie que pudiera haber sido contaminada, incluida la superestructura de la isla y la cubierta de vuelo, para eliminar cualquier posible peligro de radiación. El 4 de abril de 2011, el ministro de Defensa de Japón, Toshimi Kitazawa, acompañado por el embajador de Estados Unidos en Japón, John Roos, visitó el barco para agradecer a la tripulación su ayuda como parte de la operación Tomodachi. Kitazawa dijo: "Nunca me he sentido más alentado y orgulloso del hecho de que Estados Unidos sea nuestro aliado". El barco regresó a San Diego el 8 de septiembre de 2011. En enero de 2011, la Armada anunció que el portaaviones sería transferido al astillero naval de Puget Sound en Bremerton, Washington, para reparaciones y mantenimiento programados a partir de enero de 2012. El 10 de enero de 2012, el puerto base oficial del Ronald Reagan fue cambiado a Bremerton, Washington por poco más de un año, hasta regresar a su puerto base de San Diego el 21 de marzo de 2013. Para los marineros que estaban siendo reubicados, la Armada transportó muchos vehículos privados en la cubierta del barco como medida de ahorro de costos. El 14 de enero de 2014, la Armada anunció que el Luz Ronald Reagan reemplazaría su buque gemelo el Luz George Washington, como portaaviones desplegado en avanzada de la 7ª Flota en Yokosuka, Japón, en 2015. En 2015, el Luz Ronald Reagan reemplazó al Luz George Washington como el único portaaviones desplegado en avanzada de la Armada de los Estados Unidos. En agosto, después de una breve patrulla en el Pacífico, el George Washington atracó en la base naval de San Diego junto a Luz Ronald Reagan. Se produjo un intercambio de casco durante 10 días, en el que las tripulaciones asignadas a cada portaaviones cambiaron de barco. Esto se hizo para minimizar la cantidad de marineros que necesitarían moverse entre San Diego y Japón debido al cambio de puertos de origen de los dos portaaviones. El Luz Ronald Reagan tomó efectivamente su nuevo lugar como el buque insignia del Carrier Strike Group 5 y el Carrier Airwing 5, CBW5. El 1 de octubre de 2015, llegó a su nuevo puerto base, Yokosuka en la prefectura de Kanagawa. El CBW5 tenía su base en la instalación aérea naval de Atsugi, que también se encuentra en la prefectura de Kanagawa. El barco estuvo abierto al público para su visita el 12 de octubre. El Luz Ronald Reagan partió para su patrulla anual del Pacífico Occidental el 15 de octubre. El 29 de octubre, 2 bombarderos rusos Tupolev Tu-142 volaron a 1 milla del barco a baja altitud. 4 FA-18 Super Hornet fueron desplegados en respuesta. El barco realizó ejercicios de flota con la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón y la Armada de la República de Corea. Durante una revisión de la flota con la Fuerza de Defensa Marítima del Japón, el primer ministro de Japón Shinzo Abe visitó el barco. El barco regresó a Yokosuka el 3 de diciembre. El 4 de junio de 2016, el Ronald Reagan partió de Yokosuka y fue enviado con el grupo de combate de portaaviones 5 al mar de China Meridional antes de que un tribunal internacional emitiera su decisión sobre un conflicto entre China y Filipinas. El barco regresó después de un crucero de 53 días para un descanso a mitad de crucero, y realizó inspecciones de la Junta de Inspección y Encuesta, INSUB, diseñadas para asegurar que el barco durara su vida útil completa de 50 años. Salió temporalmente del puerto debido al tifón Leon Rock. Después de completar INSUB, regresó al mar el 3 de septiembre. Luego, el barco participó en el ejercicio Valiant Shield 2016 antes de hacer una escala en el puerto de Guam y participar en Invincible Spirit, un ejercicio conjunto con fuerzas de Corea del Sur en el mar de Japón y el mar Amarillo. El Luz Ronald Reagan regresó a Yokosuka el 21 de noviembre. A partir del 10 de enero, el barco comenzó un periodo de disponibilidad restringida seleccionada con el objetivo de mejorar partes del barco, incluida la cubierta de vuelo, los hangares y los espacios habitables generales. El 19 de abril, el vicepresidente Mike Pence visitó el barco. El 7 de mayo, el barco se hizo a la mar para realizar pruebas en el mar antes de su patrulla anual.
Después de las cortas pruebas en el mar, el Ronald Reagan regresó a puerto, y luego partió nuevamente en su crucero anual el 16 de mayo para relevar a su barco gemelo, el Oscar Wilson, que había sido desplegado cerca de Corea del Norte a la luz de las tensiones políticas. Visitó Singapur en junio, y luego navegó a Australia donde participó en el ejercicio Talisman Saber con fuerzas australianas y otras en julio. Luego hizo una visita al puerto de Brisbane antes de regresar a Japón el 9 de agosto. El 8 de septiembre partió de Yokosuka nuevamente para realizar patrullas frente a Corea después del lanzamiento de un misil norcoreano sobre Japón y la prueba nuclear. El 2 de octubre, el barco visitó Yongbyon. Luego participó en ejercicios con la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón frente a Okinawa. Después de eso, el Ronald Reagan participó en ejercicios frente a la península de Corea con la Armada de Corea del Sur. Después de los ejercicios, hizo una visita al puerto de Busan en Corea del Sur. El 29 de octubre, el Ronald Reagan envió un número no revelado de Super Hornets para interceptar dos bombarderos rusos Tu-95MS, que se dirigían hacia el portaaviones en un vuelo de Tokyo Express cerca de Japón. Los bombarderos rusos estaban acompañados por sus propios cazas de escolta Su-35 Siemens. Durante sus vuelos, los bombarderos también fueron interceptados por cazas F-2, F-4 y F-15, de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón. En noviembre, los destructores asignados al Ronald Reagan realizaron ejercicios con la Armada India, después de lo cual los barcos de la Armada India se unieron a un destructor de las Fuerzas de Autodefensa de Japón, y realizaron más ejercicios con el Ronald Reagan. Más tarde, en noviembre, el buque realizó ejercicios con otros dos portaaviones estadounidenses, el Nimitz y el Theodore Roosevelt. Fue la primera vez en una década que tres grupos de ataque de portaaviones estadounidenses habían operado juntos en Asia. También se les unieron el destructor de helicópteros japonés Ise, y los destructores de misiles guiados Inazuma y Makinami. Después de trabajar con los buques de guerra japoneses, los grupos de portaaviones realizaron ejercicios con 7 buques surcoreanos, incluidos 2 destructores equipados con Aegis. Los ejercicios se programaron para coincidir con la gira asiática del presidente estadounidense Donald Trump, en medio de tensiones con Corea del Norte. El 22 de noviembre, un avión de carga Greyhound C-2 de la clase BRF-30, con 11 tripulantes y pasajeros a bordo, se estrelló en el mar de Filipinas a 145 kilómetros al noroeste de Okinotorishima mientras volaba desde la base aérea del Cuerpo de Marines de Iwakuni hasta el portaaviones. Fue la primera pérdida de un C-2 desde 2005, y el primer accidente mortal desde 1973. 8 de los 11 fueron rescatados. El Ronald Reagan regresó a Yokosuka el 4 de diciembre. El 17 de mayo, el Ronald Reagan realizó pruebas en el mar, y el 28 de mayo de 2018 partió en su patrullaje habitual del Pacífico. Su partida se retrasó varias semanas. La demora se debió a un problema material que requirió reparaciones a los problemas encontrados durante las pruebas en el mar. Las prácticas de aterrizaje en portaaviones de campo para la tripulación en Iwo Jima también se retrasaron. Después de patrullar a través del disputado Mar de China Meridional, el barco visitó Filipinas por primera vez, y permaneció allí durante 4 días. Del 7 al 16 de junio, el portaaviones participó en el ejercicio Malabar 2018 con Japón y la India cerca de Guam. El Ronald Reagan regresó a Yokosuka el 24 de julio. El 27 de julio, junto con otros buques, salió del puerto nuevamente para evitar el tifón Hondari, regresando el 30 de julio. Salió del puerto nuevamente antes de un tifón el 7 de agosto. El 31 de agosto de 2018, el portaaviones realizó un entrenamiento con el destructor de helicópteros de clase Izumo Kaga, de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón. El 21 de noviembre de 2018, el barco visitó Yongbyon. El barco equipó el radar de búsqueda aérea tridimensional, 3D, ANSPS-48 existente con el ANSPS-48G. El 24 de agosto de 2019, el Ronald Reagan regresó a la base naval de Yokosuka, después de una patrulla muy breve en el Pacífico Occidental. El buque hizo 2 paradas durante su despliegue. Primero en Brisbane para unirse al ejercicio Talisman Saber de 2019 frente a la costa este de Australia, luego en Manila para una breve visita al puerto en la semana del 11 de agosto. Entre esos 2 puntos, el barco había transitado el mar de China Meridional para enviar un mensaje a Pekín de que los mares deben ser libres y abiertos. El almirante Carl Thomas utilizó las operaciones de libertad de navegación para enfatizar ese punto cuando sus aliados más débiles no pudieron hacerlo. El barco también participó en varios ejercicios en el mar con naciones asociadas, más recientemente con la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón. Se informó que la pandemia de coronavirus se había propagado a Ronald Reagan,
cuando se informaron los dos primeros casos el 27 de marzo de 2020. Los casos positivos obligaron al cierre de la base naval en las afueras de Tokio, donde tiene su base el portaaviones, y se le dijo a todo el personal de la base que permaneciera en el interior durante 48 horas. El 5 de julio de 2020, el grupo de ataque del portaaviones US Ronald Reagan fue desplegado en el mar de China Meridional junto con el US Nimitz. El 26 de junio de 2021, el US Ronald Reagan fue enviado a Oriente Medio para ayudar con la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. A finales de mayo de 2022, el US Ronald Reagan fue relevado por el US Abraham Lincoln en Sasebo, Japón. El US Ronald Reagan lideró el grupo de ataque de portaaviones 5 en el mar de Filipinas. El 23 de julio, el US Ronald Reagan partió de la base naval Changi de Singapur para transitar por el mar de China Meridional. El presidente Joe Biden intercambió palabras con el líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, sobre la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, que en ese momento era solo una posibilidad. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo que sus jefes se estaban preparando seriamente. El 4 de agosto de 2022, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Kirby, anunció que se había ordenado a US Ronald Reagan permanecer en las cercanías de Taiwán en respuesta a los lanzamientos de misiles realizados por China, que a su vez fueron una respuesta a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán. El 19 de agosto de 2022, el US Ronald Reagan regresó a su puerto natal de Yokosuka, Japón. El 12 de septiembre de 2022, el US Ronald Reagan partió de Yokosuka para la segunda etapa de su patrulla regional. El US Ronald Reagan llegó a Busan, Corea del Sur, para una visita programada al puerto el 23 de septiembre de 2022. Esta fue la primera vez en 4 años que un portaaviones de la Armada de los Estados Unidos visitó Corea del Sur. En abril de 2023, el comandante de las Fuerzas Aéreas Navales anunció que el US George Washington volvería a tener su puerto base en Fleet Activities de Yokosuka en Japón, y relevaría al Ronald Reagan a partir de 2024. El US Ronald Reagan partirá de Yokosuka y se trasladará a Bremerton, Washington, para realizar una dique seco programada en el astillero naval de Puget Sound. El 25 de junio de 2023, el US Ronald Reagan y 2 cruceros de escolta, Antietam y Robert Miles, hicieron escala en el puerto de Tiên Sa en Da Nang, Vietnam, y permanecieron hasta el 30 de junio. Esta es la tercera visita que realiza un portaaviones estadounidense a Vietnam desde 2018, y se produjo otra visita en 2020. En mayo de 2024, el barco partió de Yokosuka para su última patrulla como el único portaaviones desplegado en avanzada de la Armada de los Estados Unidos, antes de su cambio de puerto base a la base naval de Kitsap. Esto coincide con el cambio de puerto base del US George Washington a Yokosuka. Las características principales son las siguientes: el desplazamiento es de 103.000 toneladas a plena carga. La eslora máxima es de 332,8 metros, y en la línea de flotación es de 317 metros. La manga máxima es de 76,8 metros, y en la línea de flotación es de 40,8 metros. El calado es de 11,3 metros, y la máxima es de 12,5 metros. Los sensores que lo equipan son: un radar de búsqueda aérea ANSPS-48 3D, un radar de adquisición de objetivos ANSPQ-9B, 2 radares de control de tráfico aéreo ANSPN-46, un radar de control de tráfico aéreo ANSPN-43B, un radar de ayuda al aterrizaje ANSPN-41, 4 sistemas de guiado MK-91 NSSM, 4 radares MK-95. El blindaje es secreto, está bajo código clasificado. El armamento del que está equipado es: 2 sistemas de misiles SEA Sparrow MK-57, 2 sistemas de misiles RAM RIM 116, 3 sistemas Phalanx Fuse. La guerra electrónica la compone por un sistema SLQ-32A, V4, un sistema Nix y SLQ-25. La pinata motriz está propulsada por 2 reactores nucleares Westinghouse A4W, 4 turbinas de vapor, 4 hélices. La potencia instalada son 260.000 caballos, 194 megawatts a velocidades de 56 km por hora. La autonomía es de entre 20 a 25 años. La tripulación está compuesta por 3.200 oficiales y marineros, y 2.480 oficiales y marineros del grupo aéreo embarcado. Las aeronaves transportadas son 90 aviones y helicópteros. Posee equipamiento para aeronaves, con 4 catapultas, 4 ascensores, y un hangar bajo cubierta. El indicativo de llamada es November, Romeo, Golf, November.